Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es todopoderoso, Dios es amor y Dios es el autor de la paz. Quiero tratar con el tema en este estudio, no tenga miedo. Vamos a leer un relato en la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Sabe, este mundo está muy convulsionado con pestilencias, guerras, hambres, anarquía y deudas. Pero Jesús predijo que todo esto ocurriría justo antes de su venida. Dios no ha perdido el control. Él permite que el hombre actúe tal como le da la gana. Pero recuerda lo que Dios dice en Gálatas 6:7. No se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay muchos relatos en la palabra de Dios donde Jesús dice, no temas, no tenga miedo, tenga fe en mí. Y voy a leer uno de estos relatos en el libro de Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ellos están en el mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la gente, despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En este pasaje, en el contexto de este pasaje, sabemos que Jesús acaba de enseñar a una multitud grande de personas en las laderas que están allí a la orilla del mar de Galilea. Al terminar la enseñanza, Él dice a los discípulos, pónganse en el barco y vayan al otro lado, yo les alcanzo. Y luego Él se despide de la multitud y los manda a sus casas. Luego Jesús sube a solas al monte para orar a su Padre. Luego dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se levantó una tormenta. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Veamos algunos puntos importantes que se pueden aplicar a nuestras vidas de esta historia. Número 1, el mandato de Jesús. Él le había dicho a los discípulos, vayan al otro lado. Él no les dijo, vayan ahí al centro del mar de Galilea para ahogarse. No, Él ya les había prometido que llegarían al otro lado. Vayan al otro lado. El Señor nos da mandatos también para cumplir su voluntad. Y a veces son mandatos un poco peligrosos. Son difíciles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús nos va a cuidar hasta que lleguemos al cielo. Dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Por eso podemos decir, el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos caminar con confianza, con nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, el mandato del Señor. Debemos obedecer sus mandatos. Número 2, vea la oración de Jesús. Dice que Él subió al monte para orar a solas con su Padre. ¿Sabe que en el día de hoy Jesús intercede por nosotros delante de su Padre? Él ya ha venido a esta tierra, ha muerto en la cruz del Calvario, se ha resucitado, luego ascendió al cielo y Él está sentado a la derecha de su Padre. Y dice Hebreos 7:25 que Jesús intercede constantemente, perpetuamente a favor nuestro. También Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice que tenemos un gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que ora a favor nuestro. ¿Sabe? Usted y yo no tenemos que confesar nuestros pecados a ningún hombre, ni a ningún santo. No tenemos que orar a nadie más, sino debemos llegar al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, orándole a Él, porque Él nos escucha. Él intercede a favor nuestro y solo Él puede perdonar nuestros pecados. Yo no puedo perdonar los pecados de nadie, ni usted tampoco puede perdonar mis pecados, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos perdona de nuestros pecados. Jesús también dijo a Pedro en otro relato, Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Él estaba mirando adelante, Jesús mirando adelante al día cuando Pedro iba a negarlo. Y dice Jesús, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y cuando vuelva, pues alimenta, ayuda a sus hermanos. Y efectivamente, en la noche de su arresto, después de ser arrestado Jesús, luego Pedro allí por el fuego de los enemigos negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús había orado por él. ¿Sabe? Aún como creyentes tenemos caídas, sufrimos pérdidas y derrotas, pero podemos levantarnos porque Jesús ora por nosotros. Número 3, la presencia de Jesús. Dice que Él vino andando sobre el mar. Los discípulos pensaban que era un fantasma, pero no era así, no. Más bien era Jesús en cuerpo. Pero Él, como es Hijo de Dios, tiene todo poder. Él puede caminar tanto sobre el agua como sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios también en Mateo 28, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Jesús camina con nosotros en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras pruebas. Él no nos deja a solas. Él está con nosotros. Él controla las circunstancias para que no nos sobrepasen. Él sabe cualquier prueba que nos va a pasar el día de mañana o la semana entrante. Él ya lo tiene controlado al límite que Él quiere permitir. Podemos confiar en Él totalmente. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice Salmo 16. Esta es la presencia de Jesús con nosotros. Luego vemos número 4, el llamado de Jesús. Cuando Pedro lo vio, él dice, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre el agua hacia ti. Y dice Jesús, pues venga y esté conmigo. Entonces, Pedro se echó del barco y empezó a caminar sobre el agua. Imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Y mientras que Pedro mantuvo la mirada en Jesús, él caminaba también sobre las aguas. Pero cuando empezó a mirar las olas y los vientos, él dudó y empezó a hundirse. Y tuvo que decir, Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano y le sacó de las aguas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ahora vemos el regaño de Jesús. También Él tiene que corregirnos. Y dice allí en el pasaje que Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? Acuérdese de la historia en el Antiguo Testamento cuando
Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por medio del liderazgo de Moisés y Él les dijo, voy a darles la tierra prometida. Por eso se llama prometida, porque Dios la ha prometido a Israel, la tierra de Palestina. Voy a llevarles a la tierra prometida de Palestina, de Canaán. Y cuando llegan allí a la frontera, mandan unos espías para reconocer la tierra. Y cuando vienen con el reporte, 10 de ellos dicen, no podemos entrar porque hay gigantes en aquella tierra. Y nosotros somos como insectos, saltamontes, en comparación con ellos. Pero Josué y Caleb dicen, sí. Ellos dos dijeron, sí, podemos entrar. Podemos ganar la batalla con la fe en el Señor. Y por causa de la incredulidad, la falta de fe del pueblo de Israel, ellos no pudieron entrar por 40 años más. Caminaron ahí vagando en el desierto hasta que toda esa generación incrédula muriera. Y después los hijos de aquellos sí entraron bajo el liderazgo de Josué y Caleb. Tenemos que caminar con fe. A veces el Señor nos regaña diciendo, ¿por qué está dudando? ¿No cree que cumpliré mi palabra? Mi palabra es verdad. Debemos de tener plena fe en el Señor. Otro relato que habla de esto es cuando Jesús en Juan capítulo 11 llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. Lázaro se había enfermado y había muerto. Y ya tenía 4 días de muerto. Está en el sepulcro, una cueva con una piedra por encima de la apertura. Y Jesús le dice a Marta y María, pues llévenme allí a ver el sepulcro de Lázaro. Y cuando llegan al cementerio, pues Jesús dice, quite la piedra. Y Marta dice, pero Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya hiede, ya huele feo. Y Jesús le regañó a Marta diciendo, ¿no te dije que soy la resurrección y la vida? Si crees en mí, puede ver grandes cosas. Quite la piedra. Entonces quitaron la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Levantó a Lázaro de los muertos. Ahora veamos también el poder de Jesús. Se calmó el viento cuando Jesús entró en el barco con los discípulos. Jesús es más grande y más poderoso que las tormentas y pruebas de nuestra vida. Él puede hacer grandes cosas a favor nuestro. Nada es imposible para con el Señor. Y luego vemos por último la persona de Jesús. Porque luego los discípulos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es cierto, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo en aquel día rechazó a Jesús y lo crucificaron. Pero Jesús será el Rey de Reyes. Él va a reinar un día cuando Él regresa. Y toda persona tendrá que arrodillarse delante de Él. Por favor, reconozca a Jesucristo como el Señor de su vida. Ponga su fe en Él. Pídale perdón por sus pecados. Acepte a Cristo por fe en su vida para que sea su Salvador. Él merece su amor, su obediencia, su servicio. Usted debe servir al Señor Jesús con su vida. Sírvele a Él hasta que Él venga. Y luego puede entrar en el cielo, Jesús con los brazos abiertos, invitándonos a llegar a su presencia. Gracias a Dios que no tenemos que caminar con miedo. No tenga miedo, dice la palabra de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero cerrar este estudio con estos 2 versículos en Filipenses, capítulo 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque confía en ti.
Confíe en el Señor. Confíe en Él. Él tiene control de la situación. Nada está fuera del control de Dios. Parece que este mundo está convulsionado, fuera de control, pero Dios es soberano y Él va a cumplir su fin, su propósito, su plan para este mundo. Tengamos fe en Él. Que Dios le bendiga. Padre, tome este estudio, habla a cada corazón que lo escucha y que cada uno puede tener plena fe en ti hasta que tú vengas para recibirnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.